pero lo voy a hacer con mucho amor, con mucho respeto, porque una de las cosas que Dios me dijo, respetando personas que a veces se dejan usar de Dios, pero que el Señor me dice es que la enfermedad física es diferente a la enfermedad espiritual. Y la enfermedad física, yo tenía una enfermedad física en una ocasión de dolores reumáticos y un viejito me recetó una hierba que nace en la Altamisa, no sé cómo llaman la hierba, pero me di 3 años de eso y se fue las dolencias de la coyuntura por toda parte, porque era física. Pero la espiritual no se va sino con el poder de Dios. No se va sino con el poder de Dios. Y Dios me dijo que compartiera en el capítulo 5 de Juan y le dijera ciertas cosas que a veces nosotros también tenemos, como que hay un tabú en nuestra vida que decimos esto y esto. Pero aquí vamos a desenglosar lo que la palabra dice. Capítulo 5 del libro de San Juan, verso 1, lo vamos a hacer al verso 9. Capítulo 5 del libro de San Juan, verso 1 al verso 9. Está la historia de un señor, de un muchacho que se fue envejeciendo en ese lugar, esperando. Dios nos habla de una perseverancia grande, terrible, que este hombre tuvo. Y la mano es para todos nosotros. Del 1 al 9. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Juan el Evangelio, capítulo 5, versículo 1. Dice: Jesucristo sana a un paralítico en Betesda. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos, y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban a que el agua se moviera, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua. Y el primero en descender al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo. A este, viéndolo Jesús tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió diciendo: sí, mi Señor, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otro baja primero que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano, y levantándose tomó su camilla y anduvo, y ese día era día de reposo. Amén. Vamos a aplaudir esa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria. Hermanos míos, dice la gran historia que Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a dar a conocer el poder de Dios, el que vino a traer las buenas nuevas, el que vino a sanar el quebrantado de corazón, el que vino a dar vista a los ciegos, el que vino a hacer oír a los sordos, el que vino a levantar al paralítico, pero también vino a resucitar a los muertos. Alabado sea Dios, porque eso se ha visto. Aquí hay una historia que él me la recordó esta mañana y me dijo que tomara esta historia y se la dijera al pueblo, porque un día hablamos de la incredulidad, de por qué no se van los demonios, por qué no se fueron, y Jesús le dijo: por vuestra
Incredulidad. El problema no está en Jesús. El problema no está en el Espíritu Santo. El problema no está en el Padre Eterno. El problema lo tenemos nosotros. Alabado sea el Señor. En nosotros hay incredulidad. Nosotros queremos hay veces mandar a Dios y no que Dios nos mande a nosotros. Nosotros cuando venimos al templo, decimos que vamos a adorar a Dios, pero empezamos a caminar y empezamos a andar, empezamos a entretenernos y entonces Dios lo tenemos de segundo lugar, no de primer lugar. En el trabajo usted atiende a su jefe, atiende lo que está haciendo y siquiera le hacen una llamada, no se atreve a atender la llamada porque tiene un compromiso de trabajo y lo pueden votar. Pero como a Dios no lo vemos, creemos de jugar con Dios, correr para allá, andar para acá y decimos después que yo quiero que Dios me use, decimos después que yo quiero que Dios me actúe en la vida mía. Dios no puede actuar así porque somos irrespetuosos, ¿me está entendiendo? Y entonces Dios dice en su palabra que Él llegó donde estaba un hombre y estaba paralizado hacía 38 años, 38 años. Sus cuerdas, mi hermana que más o menos entiende de eso, una persona que tenga una parálisis, que le sufre la cuerda, la coyuntura, todo eso se va secando, ¿cierto, hermano? Se va secando, no puede estirar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se va pegando, se va pegando. Eso yo lo he visto y por eso cuando las personas salen de la UCI, tal vez de un accidente, le ponen terapéuticos, personas que le hagan terapia. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Jesús llegó ahí, que había un estanque, dicho estanque, dice la palabra que en ese estanque habían 5 puertas para darle cabida a la gente, para que la gente entrara más fácil. Era la puerta de las ovejas, y las 5 puertas quería decir los 5 libros de Moisés, la ley 5 de Moisés. Ahora dice que ahí había un paralítico que de año a año venía un ángel descendía del cielo de año en año y movía las aguas, y cuando las aguas se movían se sanaba uno solo, el primero que caía se sanaba. Ahí estaba el cojo, podía caer. Ahí estaba el ciego, podía caer. Ahí estaba el tuerto, podía caer. Ahí estaba el que solamente tenía una sola mano, podía caer. Cualquier persona. Pero este paralítico lo abandonó la familia. Escúchame, Dios lo abandonó. Dice que la familia lo tenía abandonado porque no había quien lo metiera. Eso dice la palabra de Dios. Si hubiera habido un familiar ahí, de seguro que cuando las aguas se hubieran movido, inmediatamente lo hubieran metido. Pero estaba abandonado de la familia. ¿Cuántos años estaba abandonado? ¿Cuántos años? 38 años. Pero él perseveraba, él buscaba, él tenía fe, él tenía esperanza. Y dice la palabra de Dios que el agua se tenía que mover. El cristiano que no se mueve, Dios no lo utiliza. El cristiano que no se deja llenar, Dios no lo utiliza. El agua tiene que moverse. La iglesia que no se mueve no puede crecer. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Dice en la palabra que llegó Él y entre estaba una multitud grande, fue donde estaba este hombre. Porque este hombre tenía sed de levantarse. Este hombre quería levantarse. Este hombre deseaba levantarse. Dentro de toda la multitud estaba él. ¿Por qué? Porque tenía una perseverancia, porque no se había ido, no le había dicho que lo llevaran, no le había dicho a la familia que lo regresara, sino estaba ahí al borde del estanque. Lo importante es estar al borde del lado de Dios, al borde siquiera del camino. A Dios le place cuando alguien quiere buscarlo. Y déjeme decirle que llegó Jesús y le hace una pregunta. Escuchen bien, le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Hubiera sido un carácter como el mío, o como de muchas personas, hubiera dicho: ¿cómo no voy a querer ser sano? Si estoy enfermo, yo quiero. Pero él dijo: Señor, no tengo que me meta en el estanque. Porque cuando el agua se mueve, cuando yo quiero ir, otro va primero que yo. Y cuando Jesús oye esa palabra, Jesús se compadece
Jesús le da esa tristeza en el corazón. Jesús se conmueve y Jesús dice una palabra con poder. ¿Cuál es la palabra? Levántate. Levántate. Y cuando el paralítico oyó la palabra, no le importó si las cuerdas estaban pegadas, no le importó si todo su cuerpo se había paralizado, se levantó en la palabra del Señor. Alabados al Señor. Se levantó con el poder de la palabra. Aleluya. Y fue tan sano que Jesús le dice a él: toma tu lecho, tíratelo al hombro y vete. ¿Y por qué le dijo que tomara el lecho? Para que no se olvidara de dónde salió, para que no se olvidara que era paralítico, para que no se olvidara que era un miserable, para que no se olvidara que era un imposible de andar por él mismo. Jesús le dijo: toma tu lecho, acuérdate que yo te levanté, acuérdate que yo tengo contigo un propósito, acuérdate que yo quiero contigo, tengo un propósito, y no se te vaya a olvidar, no te vayas a crecer, no te vayas. Y cuando Jesús lo consiguió en el templo, dijo: ¿quién fue que me sanó? Dijo Jesús, y le dijo: yo fui que te sané. Reconoció a Jesús. Y Jesús le dice: no pequen más. El pecado paraliza la vida espiritual. El pecado no deja que usted avance. El pecado no deja que usted camine como la enfermedad. La enfermedad paraliza el cuerpo. No necesitó, con el perdón del hermano que mandó a bañar al hermano con agua fría, no necesitó meterlo en agua, no necesitó ninguna clase de jabón, no necesitó nada, sino el poder de Dios lo levantó. Alabado sea Dios. El hombre necesita tener unción. ¡Aleluya! Y nos preguntamos nosotros, de pronto, como dijo la hermana ayer, no nos quedó grande. Sí, no nos quedó grande a nosotros, porque a Dios no hay nada que le queda grande, pero me queda grande el sometimiento, lo que me queda a mí. Me queda grande someterme. ¿Por qué? Porque el someterse a Dios está duro. Someterse a Dios no es cualquiera que está sometiendo. Someterse a Dios es abandonar que yo soy, es abandonar lo que yo soy, es abandonar lo que yo era y hacer lo que Dios me está mandando. Alabado sea la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios me habló del ayuno y Dios: mira, sí, ustedes dicen que ayunan, pero hablan más que lo que me buscan, y otros van a dormir. Entonces eso no es ayuno. Un ayuno contigo tiene que ser oración y lectura, oración y lectura. Y por eso nosotros hemos fracasado en el intento de que las personas sean sanas.